Señalar que este es el nombre adecuado para referirnos a lo que popularmente conocemos como blanqueamiento dental, ya que hoy estamos abordando lo que es mitos y realidades de esto, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa? A veces durante esta temporada navideña mucho se está dando de que el paciente pues dice, me voy a regalar, hacerme un aclaramiento dental, ¿verdad? Porque quiero ver mi sonrisa un poco más bonita, etcétera, etcétera. Entonces ocurre que llegamos a veces a la consulta con la esperanza o con la intención de que nuestros dientes van a quedar totalmente blancos o blanco tiza. ¿Este es un mito o una realidad, Odili? Definitivamente es un mito. Con un aclaramiento dental o lo que conocemos como blanqueamiento, no se pone totalmente blanco nuestro diente, sino que vamos a aclarar el tono de nuestros dientes, ya que existe algo que se llama un colorímetro. Entonces tomamos el tono con el que el paciente llega y le mostramos los tonos al que podría llegar con esta primera sesión de aclaramiento dental. Por supuesto que si el paciente quisiera un poco más claro, entonces tendríamos que hacer un poco más de sesiones, pero de la manera adecuada, ¿verdad? Programándola para evitar también que esto cause molestias o sensibilidad al paciente. Doctora, ¿qué debería de ser el color correcto de los dientes? Porque siempre he escuchado esa necesidad de que el diente se vea blanco. ¿Es necesario en sí? ¿Nuestros dientes naturalmente deben ser sí o sí blancos? No, Dili, este es un mito. Nuestros dientes no tienen que ser totalmente blancos, ya que, bueno, para comenzar hay que aclarar, existen dos denticiones en nosotras los humanos, y es que está la dentición de los niños, que es lo que popularmente conocemos como dientes de leche. Estos sí son muy claros, muy blancos, pero es porque hay muchos factores que inciden para que sea ese tono. Sin embargo, en nosotros los adultos, ya nuestros dientes, que normalmente el tono lo da la segunda capa del diente, que es la dentina, son tonos un poco más amarillentos, y es ahí donde se ve la gran diferencia entre un diente de adulto y un diente de niño, porque son dientes mucho más grandes, los de adultos mucho más amarillentos, la anatomía ya es diferente a la de los dientes de niño. Entonces, pero no significa que sean dientes malos, por el contrario, por naturaleza nosotros los adultos, nuestro tono es un poco más amarillo, y es ahí donde buscamos tal vez rejuvenecer o mejorar nuestra sonrisa con el aclaramiento, porque ¿qué pasa? Una cosa es que sea amarillito, pero con el pasar de los años, debido a los pigmentos como la gaseosa, el café, los vinos, la salsa, etcétera, etcétera, el cigarrillo, por supuesto, esto lo va haciendo que se haga un poco más oscuro, y es donde tenemos la necesidad de aclarar un poco nuestros dientes. Dentro de esos mitos y realidades, decían muchos, quizás se va barriendo el esmalte natural del diente. ¿Eso es real o es un mito? Es un mito, Dili, definitivamente. ¿Por qué? Porque para comenzar tiene que ser el aclaramiento hecho en clínica. Vamos a partir de ahí. Si es un aclaramiento hecho en clínica por un experto de la salud que sabe cómo utilizar todos estos líquidos, aditamentos y etcétera durante la consulta, no tiene por qué deteriorar ni desgastar o rayar el esmalte. Sin embargo, aquí hago un pequeño paréntesis, porque me ha tocado atender pacientes que dicen, yo me he hecho aclaramientos en casa, doctora, y entonces ya hasta me cuentan cómo lo hacen. Ellos ocupan varias cosas ahí que tenemos en la casa, hacen una mezcla porque lo han visto en redes sociales y se lo han aplicado. Y lamentablemente a ellos sí, en algunos casos he visto que le ha causado desgaste, porque incluso se han pasado algo sobre su diente, le ha causado irritación, inflamación de las encías, mucha sensibilidad o hipersensibilidad. Entonces hay que aclarar, ¿verdad?, los dos panoramas. Una cosa es hacerlo en clínica y otra cosa es algo como experimentar en casa. Ahora, ¿este aclaramiento es un tratamiento permanente o hay que estarlo haciendo constante? Porque es otra cosa que hemos escuchado. Es muy buena esta pregunta, porque no es permanente. Él va a tener una vida útil que puede andar aproximadamente 3, 6, 9 meses máximo, porque depende también de factores externos, como por ejemplo si el paciente fuma, ¿verdad? Si el paciente toma mucha gaseosa, toma demasiado café al día también, o se toma el café y pasan horas sin cepillarse, quizás todo el día. Entonces van a incidir muchos factores, ¿verdad? Los hábitos de higiene, por supuesto, para que esto es como el cabello, Dili. Es decir, nosotras las mujeres a veces nos aplicamos un tinte y ya sabemos que a los 2, 3 meses nos tenemos que hacer el retoque, ¿verdad? Quizás un poco antes, ahí no soy experta, pero sí el aclaramiento es similar, es decir, nos lo hacemos y en algún momento, si queremos que esto se mantenga, tenemos que hacernos como ese mantenimiento, ¿verdad? Llegar a hacernos obviamente nuevamente la limpieza, y si es necesario otra sesión, también. Para hacer estas sesiones o este procedimiento de aclaramiento dental, ¿qué es más conveniente, la luz UV o la luz LED, decían? Ok,
Realmente, Odili, hay un poco de controversia porque hay muchos amigos, colegas también que utilizamos lo que son las luces, ¿verdad? Son unas luces específicas, unas lámparas específicas que uno las compra y las utiliza para esto. Y hay otros colegas que me dicen, no, yo la verdad trabajo sin luz. Bueno, igual el fabricante ahí nos puede orientar. En primer lugar, hay que ver el tipo de aclaramiento que estamos ocupando. También muchas veces el aclaramiento se va a colocar en el paciente y ni siquiera vamos a necesitar de luz, porque en realidad el mismo químico es el que se va a encargar sobre el esmalte dental de crear ese aclaramiento en el diente. Entonces se puede hacer con o sin luz realmente. Correcto. Siempre que, sobre todo en niños, cuando dicen vamos al dentista y entonces hay un temor, incluso nosotros los adultos a veces padecemos de ese nervio. ¿Eso es un procedimiento doloroso, el aclaramiento dental? El aclaramiento dental, Odili, ya que mencionó la palabra niño, es importante mencionar únicamente se hace en pacientes adultos o mayores de edad. Si en un dado caso a veces me ha tocado, por ejemplo, jovencitos de 16, quizás les quieren regalar esto a los padres, ¿verdad? O algo, se necesita el consentimiento informado de los padres para poder realizarlo en un paciente menor de edad e incluso también a veces en los pacientes mayores de edad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, previo al aclaramiento dental hay que hacer una valoración donde indaguemos que el paciente no tenga fracturas, no tenga ninguna lesión, que no padezca de enfermedades de la encía, ya sea gingivitis o periodontitis, que no tenga caries en las zonas donde vamos a trabajar o algún inconveniente que pueda causarle una lesión mayor o dolor o sensibilidad. De lo contrario, Dili, no es doloroso, sí es normal que dentro de las primeras 24 horas cause un poco de sensibilidad. Claro, depende de cada paciente, porque el umbral del dolor, cada paciente es independiente, ¿verdad? Sí. Entonces puede hacer que para mí sea un poco más la sensibilidad y quizás para usted no, o viceversa, ¿verdad? Sí, ¿qué tan recomendable es hacer el aclaramiento dental, doctora, si hay algún tipo de caries? Ok, en el caso de las caries, primero, como decía, hay que hacer la valoración. Si hay caries, tratarla. Para tratarla, lo ideal, lógicamente, es que sea antes del aclaramiento dental. Sin embargo, aquí hay que mencionar algo bien importante, y es que el aclaramiento solo aclara dientes. Es decir, si el paciente anda restauraciones o calzas, coronas, prótesis fijas o removibles, esto no lo va a aclarar. Entonces ya nosotros tenemos que valorar si, por ejemplo, vamos a poner un tono de resina al momento de hacer la restauración o la calza más claro, valorando de que probablemente el diente, una vez que hagamos el aclaramiento, va a quedar de ese tono, ¿verdad? Aproximado, y no se vea la diferencia definitivamente. Perfecto. Ahora, una vez que ya se hizo el procedimiento, ¿cuál es las orientaciones que se debe de hacer para mantener esa dentadura, la parte higiénica, todo esto? Ok, una vez que se termine el aclaramiento dental, lo primero es indicarle al paciente que debe de evitar todo lo que son bebidas y alimentos que tienden a pigmentar, como ya mencionamos, gaseosas, té, vinos, cigarrillos, etcétera. Otra cosa es que no debe de fumar. Definitivamente, correcto, si es un paciente que fuma, de hecho yo se los digo desde mucho antes para evitar como eso de que la doctora no me mencionó esto, y preferiblemente entre más tiempo lo evite todo esto, más tiempo se va a prolongar también su aclaramiento dental. Por supuesto, tener una higiene adecuada con un cepillo de cerdas suave en este caso, o extra suave si quedó con una hipersensibilidad. Por lo general, ya sea en el consultorio, nosotros les damos o les orientamos que compren una pasta desensibilizante para que lo utilicen los días posteriores al aclaramiento, y esto va a hacer que también estén un poco más tranquilos. E incluso se les puede orientar algún analgésico, como les dije, si algún paciente en ese momento dice, ay, es que tengo mucho dolor, doctora, bueno, se le manda en ese momento únicamente para que pasen las primeras horas, porque incluso ocurre, Dili, que aunque nosotros llegamos a lavar y a retirar todo, puede quedar un poquito activo, a tal punto que incluso me ha ocurrido que a veces se van con un tono mucho más claro y al día siguiente hasta me mandan la foto que les apareció más claro aún, ¿verdad? Entonces es algo pues que puede llegar a ocurrir también. Correcto. Recomendaciones también para el tipo de cepillo, las cerdas suaves, medianas. Lo ideal, como siempre hemos mencionado aquí en la revista, es que ocupemos un cepillo de cerdas medias o suaves. Sin embargo, en el paciente posterior a los aclaramientos dentales, lo ideal es que sea suave o extra suave, porque como mencionamos van a quedar con un poquito de sensibilidad. Entonces ya uno tiene que estar como preparado en el aspecto de que si el paciente ya se va con mucha sensibilidad, le podemos dar el analgésico, le damos su cepillito suave o extra suave en caso que en su casa no lo tengan, ¿verdad?, disponible, y también lo de las patitas de sensibilizante.
En sí, doctora, no hay ninguna contraindicación, es prácticamente bastante severa en cuanto al aclaramiento. Hay sus indicaciones en pacientes crónicos, como usted lo decía, niños no se puede realizar. ¿Y qué otras recomendaciones brindarle a nuestros amigos televidentes? Bueno, definitivamente sí hay algunas indicaciones, Odili, porque como mencioné primero, solamente en pacientes adultos, ¿verdad? Si son menores de edad, pero estamos hablando de adolescentes, sí, no niños, sí, ¿verdad? Necesitamos siempre el consentimiento informado, pero la mayoría que lo buscamos somos pacientes adultos, sí, definitivamente, eso en primer lugar. En segundo lugar, si hay alguna patología que interfiera, ya que por ejemplo el paciente tenga alguna lesión, alguna manifestación de una enfermedad crónica que esté padeciendo, porque ya hemos platicado, sí, anteriormente que existen las manifestaciones en boca debido a enfermedades crónicas, ahí no estaría indicado realizar ninguno de estos tratamientos. Por supuesto, si el paciente tiene una higiene mala o deficiente, tampoco está orientado, ya que probablemente padezca de alguna enfermedad de las encías como gingivitis o periodontitis, y definitivamente lo ideal es tratarla y hasta que ya esté mejor el paciente, esto en dado caso de la gravedad, decidir si se puede o no realizar este tratamiento. Ahí vemos el número de la doctora Michelle Ramírez en pantalla. Si desea hacer cualquiera de las consultas, con muchísimo gusto le va a atender. Gracias, doctora. A la orden siempre. Bendiciones. De inmediato seguimos con más en Acción 10 en la mañana.